Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Lozán, soy escritor y en esta ocasión tendremos dos videos para el proyecto llamado Literatura y Café, ¿ok? Entonces, si les gusta el video, por favor compartan y me gustaría mucho escucharlos en la parte de abajo con sus comentarios. Entonces, vamos directo con la semblanza y la entrevista. Literatura y Café es un podcast literario musical, creado en tiempos de pandemia. Promueve las artes y está abierto a que todo público se sume sin importar su nacionalidad. Entre sus integrantes podemos encontrar a la actriz colombiana Juliana García Mora, quien reside en México y ha participado en cine, teatro, televisión en ambos países. Forma parte del equipo de Literatura y Café como guionista y locutora. También está la comunicóloga y docente mexicana Esther Paredes. Tiene experiencia como locutora y actriz de radionovela y cortometraje. Ella desempeña la misma función en el equipo de Literatura y Café. Al ex policía y poeta colombiano Gerardo María Giraldo Pérez, mejor conocido como el poeta de la Edad de Oro, por el estilo costumbrista de sus sonetos, ha sido galardonado en concursos literarios y forma parte del equipo de Literatura y Café como fundador y locutor. También contamos con el poeta y pintor peruano Ariel Dom Trus. Este año, su cuento La Bella Amistad fue publicado en la antología Sendero del Amor de la editorial argentina Family Awake. También formó parte de la antología Melodías del Alma de Ediciones Afrodita, con su poema Historia de una musa y de un pintor ciego, dos exiliados de Saturno. Actualmente integra el equipo de Literatura y Café como fundador, productor audiovisual y director. Es momento de disfrutar del viaje a través del podcast literario, acompañado de música y una buena taza de café. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Bienvenidos, gracias por darme un poco de su tiempo. Yo sé que son gente muy ocupada desde la Ciudad de México, desde Colombia, desde Perú. Tenemos, aparte del equipo de Literatura y Café. Como ya habían visto en la semblanza, tenemos a Esther Paredes. Muchas gracias por estar aquí, Esther. Juliana García, gracias. Ariel Domtrus, desde Perú. Y desde Colombia, Gerardo Giraldo. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, pues vamos a lo importante, ¿no? A lo que nos atiende, el cual es la pregunta del millón de cómo nace Literatura y Café, Ariel. ¿En qué momento dijiste voy a juntar actrices, voy a juntar comunicólogos, poetas y mezclarlos todos para hacer este excelente proyecto? Hola amigos, ¿qué tal? Hola Fradon, hola amantes de la literatura. Bueno, es un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad, Daniel, de pues aquí compartir un poco acerca de este proyecto Literatura y Café. Bueno, este podcast nace desde marzo, finales ya de marzo. Yo salía de El Buen Cruel, es un podcast de igual de difusión literaria mexicano. Entonces, yo justamente estaba con Gerardo en ese grupo y Oscar. Entonces yo me retiré de ese grupo y justamente a los pocos días, ¿no? Cuando yo estaba ya, más que nada proyectándome a seguir mi carrera artística normal, me escribe Gerardo, me dice, ¿no? Porque a raíz de un experimento que habíamos hecho los dos, hicimos un experimento más que nada probar el formato de lo que ahora es literatura y café en un poema. Y bueno, la cuestión es que a él le gustó mucho y él me buscó porque me comentó acerca de él, de un proyecto, o sea, justamente de literatura y café que iba a desarrollar con Oscar y necesitaban asesoría en lo que corresponde a audio, producción. Entonces fue ahí que yo me reuní con ellos, justamente conocí a Mauricio también y los cuatro empezamos ya a organizar literatura y café. El nombre de hecho ya venía. Entonces fuimos ahí ya haciendo el logotipo, empezando a hacer las bases, el plan de trabajo, y fue así como se decidió hacer una convocatoria de locutores para poder hacer las interpretaciones. Así que, bueno, lanzamos en Facebook, ¿no? Pusimos la convocatoria y apareció Roxy, apareció Juliana, después llegaron dos personas más también que fueron parte de este equipo brevemente
y después llegó Esther y Melissa, y así fue que se empezó a consolidar este equipo con los 8. Y bueno, así fue que ya, más que nada lo que nos une es el amor al arte, el amor digamos que a dar un nuevo camino a los escritores, a los poetas y a los músicos nobles, porque también nosotros difundimos a los músicos, compositores, y, y eso más que nada, ¿no? Nuestro valor agregado apunta tanto al público que lee como al público que pues tal vez no tiene el hábito de lectura. Claro, es acercar a todos los personajes. Pero Esther, tú también trabajas en una institución educativa, ¿no? Sabes los problemas pues que atañen al país, que no es acercarse a la cultura, los problemas, los costos, dificultades. ¿Y por qué atreverse a hacer un proyecto cultural? ¿Qué pasó por tu mente para decir, voy a entrarle a toda Latinoamérica y hacer un proyecto global? Bueno, en realidad es un reto muy interesante tal como lo planteas, porque creo que uno de los objetivos más importantes de la educación es enamorar a la niñez, iniciarla en ese gusto por la lectura. Creo que el hecho de comenzar contagiando a los padres de familia, a los adultos, invitándoles a escuchar a lo mejor el podcast de literatura y café, que por cierto que lo he hecho en los eventos del colegio, es pensando precisamente en eso, en contagiarles de este sentido de este amor por las letras, este amor por la poesía, este amor por la literatura. Creo que es un es noble, es un gusto que nos va a redundar toda la vida. Claro, esta apertura, sobre todo para las pequeñas edades, me imagino que es la parte difícil. Pero, Juliana, para la gente que no nos ha escuchado, ¿no? Yo involucrándome ya en su proyecto, para la gente que no ha escuchado literatura y café, ¿qué se va a encontrar? ¿No? Bueno, Literatura y Café es un espacio para todo el mundo, tanto para quien busca tener un acercamiento a la literatura como para quien es amante de la literatura desde siempre. Y básicamente lo que queremos lograr con Literatura y Café es dar una ventana que permita a todos los autores, noveles, escritores y escritoras hispanohablantes e incluso músicos también, porque tenemos una cápsula musical a que nos envíen sus obras, poemas, cuentos cortos, escritos, de acuerdo a la convocatoria que vamos realizando en el podcast, para que nosotros los interpretemos, los leamos y así impulsar a todos estos nuevos talentos a que se den a conocer. Básicamente, esa es la finalidad de Literatura y Café. Por supuesto, tenemos cada vez, solamente hemos sacado 4 capítulos, es decir, que esto está comenzando hasta ahora, vienen muchísimas más cosas y cada vez tenemos nuevas ideas, tenemos cápsulas nuevas en las que hablamos de cosas históricas de la literatura, de temas puntuales de la literatura. Y como te decía, funciona tanto para alguien que desde siempre haya llevado este ámbito de la lectura como para alguien que no y que hasta ahora quiera tener un acercamiento. Y un excelente acercamiento, ¿no? Porque al final el proyecto es envolvente, es de sensaciones, por eso me agrada mucho su proyecto. Y dices, apenas vamos 4 capítulos, pero vaya, bueno, 4 capítulos hechos cada 15 días, pero la gente no sabe qué hay detrás. Y para eso tenemos a Gerardo. Gerardo, ¿cuál es el proceso creativo? ¿No? ¿Dónde empieza la idea de decir, vamos a tomar tal cuento, lo vamos a procesar de tal forma? Yo te cuento, Daniel, que para mí esto ha sido motivo de mucho orgullo estar en un equipo tan profesional. Como lo decía inicialmente Ariel, este podcast nació cuando Oscar me comenta que dentro de los programas de radio poesía hiciéramos un podcast. Entonces yo le comenté de los atributos que tiene nuestro amigo Ariel. Y Ariel contactó a estas chicas y cada 8 días ellas salen con una alegoría diferente. Alegran el corazón, lo alegran a uno.
Le cuento de que yo soy el abuelo del grupo. Yo soy el abuelo del grupo. Son jóvenes muy talentosos que me alegran. Yo escucho casi cada 8 días que tenemos reunión. Soy feliz escuchándolos a ellos porque vienen con términos diferentes. El término de podcast para mí es, yo no sabía ni qué, ni de dónde provenía, ni cómo se escribía, ni qué era eso. Y le preguntaba yo a Ariel, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto cómo se consume? Y mire dónde vamos. Es un ambiente muy diferente, un ambiente donde la persona escucha la literatura con sonidos, con fondos musicales, con sonidos, con efectos. Y cada 8 días, cada 15 días hay algo diferente. Hay algo diferente que nos lleva a ese público. Te comentaba que para mí es una experiencia maravillosa porque el primer podcast que tuvimos lo hicimos con un soldado de la patria, un soldado que en estos momentos no nos escucha porque está en las montañas de Colombia, propiamente en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia, donde la guerra es continua con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, los que no se acogieron al proceso de paz. Y ese muchacho, el momento que tiene el poco descanso, aprovecha para hacer sus escritos y se hace llamar el poeta de los sueños rotos. Y le cuento de que esa sintonía de nosotros fue tremenda con el Ejército Nacional de Colombia. Y esto fue una motivación muy grande para Juliana, para Esther, para Roxy y nuestro productor y el director general de producción, que es Ariel. Es un cerebro andante y lo aprecio mucho. Muchas gracias. Sí, te comento. Justamente ahora estamos lanzando nuestra segunda convocatoria literaria hasta el 18 de junio. Y bueno, también tenemos nuestra convocatoria permanente para los cantautores, músicos, agrupaciones musicales de todo género. Bueno, con respecto a la convocatoria literaria, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? Como medio de difusión, de seleccionar siempre un contenido que sea de calidad, porque nosotros no queremos hacer sentir al artista, ¿no? Hacerle vivir en una burbuja, decir, ¿no? Que por el simplemente hecho de escribir o de, no sé, un poema, un cuento, ¿no? Ya hizo mucho, sino que tenemos que revisar su trabajo y ver, ¿no? Si es que obviamente cumple más que nada con criterios de coherencia, cohesión, adecuación, y obviamente que si la temática no incluye temas, ¿no? De discriminación o misoginia, por ejemplo. Y bueno, con respecto a la convocatoria, estas se hacen en varios aspectos. Primero, la convocatoria, tenemos la convocatoria, ¿no? En esta convocatoria tenemos microrelato, por ejemplo, hasta 100 palabras, cuento, ¿no? De 2 o 3 cuartillas como máximo, poema de una cuartilla, cuartilla y media como máximo. Y la temática es libre, o sea, pueden hablar del amor, de la naturaleza, la vida, ¿no? Crítica social, es permitido, por supuesto. Y eso, al momento de enviarlo al correo, el correo es radiopoesia2030@gmail.com, sin tilde y todo con minúscula. Y bueno, ahí tienen que, ¿no? Adjuntar su obra, adjuntar también su semblanza en audio, ¿no? Esa semblanza es de 1 minuto como máximo de duración. O sea, esas semblanzas deben aprovechar todo lo posible en promocionarse, es decir, ¿no? ¿Qué los inspira a escribir? Perdón, los inspira a escribir? Desde cuándo empezaron? Si tienen algún libro publicado, ¿no? Y si tienen algún libro publicado, mencionar en dónde conseguirlo. O sea, aprovechar esa ventana para, ¿no? Decir, consíganlo, ¿no? Mi libro tal, en estas librerías, o en Amazon, o en Google eBooks, ¿no? O sea, darse ese lujo de poder publicitarse, porque este es el espacio exacto para poder venderse, o sea, marketearse, mejor dicho. Entonces, eso deben adjuntar en su semblanza. También debe adjuntar una fotografía, ¿no? En la cual aparezcan ellos.
y también mencionar sus redes sociales, ¿no? Obviamente nos tienen que enviar estos archivos y obviamente después ya cuando cierra la convocatoria hacemos la revisión. Hacemos una revisión de unos 6 o 10 archivos, de los cuales elegimos unos 3 o 4 para el capítulo de interpretación, porque nuestro podcast posee 2 tipos de capítulos por ahora. Uno que es hacer entrevistas a escritores que ya publicaron al menos un poemario, una novela, un cuento, y otro capítulo es para netamente interpretaciones de de estos escritores noveles, ¿no? Entonces ahí hacemos las revisiones y obviamente nos encargamos de ver, ¿no? Y vamos seleccionando y respondemos, ¿no? Si tanto el escritor fue elegido o no, le enviamos un correo informándole al respecto y en caso que tal vez no, porque a veces nos llegan varias obras, en ese aspecto, ¿no? Lo dejamos en reserva. Cuando no reciben correo alguno es porque está en reserva, ¿no? Pero por lo general sí nosotros respondemos a quienes fueron admitidos y quienes no. Ok, es convocatoria mundial, es decir, si yo me encuentro en Rusia, puedo mandar mi texto siempre y cuando esté en español o estamos abiertos a todos los idiomas. En este aspecto es más que nada se dirige obviamente a los hispanohablantes, ¿no? Sea que estén en Afganistán, estén en China, ¿no? Pueden normal enviarnos sus cuentos, sus obras, pero obviamente en idioma español. Por ahora sí. De ahí en adelante tal vez nos ponemos a incursionar en otras lenguas como el portugués, el inglés. Esperemos que sí, ¿no? Que pronto ya tengamos esta diversidad. Juliana, ¿cuál ha sido el cuento que más te ha gustado, el que quizás haya sido un reto más difícil? ¿Y por qué, por supuesto? Eh, no, sería muy difícil elegir, este, porque las selecciones que hemos realizado de los textos, tanto poemas como relatos cortos, creo que cada una ha tenido su riqueza. Y algo que me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención, es que al ser autores y autoras de diferentes países, siento que cada escrito trae un poquito como de su cultura, de su país. Eso es algo que rescato mucho en cada uno de los, no es que sea un requisito, sino que casualmente ha sido una de las cosas que siento que ha estado presente en todos estos textos que hemos elegido. Y también me encanta a veces ver cómo a pesar de estar al otro lado del continente, nos conectamos con las palabras y con los pensamientos o sentimientos de una persona que escribe y está al otro lado, ¿no? Es algo muy hermoso de las letras y la literatura y bueno, del arte, cómo nos une con personas que ni siquiera conocemos, pero con las que en algún punto por medio de sus escritos sentimos que tenemos una conexión o algo en común. Eso sería como lo que yo más rescato de toda esta experiencia. Qué súper. O sea, al final, o sea, me imagino que cada cuento tiene su idea principal, ¿no es así? De cómo desarrollarlo. Pero debe de haber problemas con la comunicación entre ustedes también. Están dispersados en todo el continente. Esther, ¿cómo mantener un proyecto así vivo? ¿No? ¿En qué momento pasa de la voz de uno de ustedes a otro? ¿Cómo gestionan ese proceso? Bueno, en ese caso, yo recuerdo una anécdota que tiene que ver con la invención de la televisión a color, que en un principio se decía con el invento de González Camarena, que decía que la televisión a color iba a venir a separar a las familias y que era un invento, casi, ¿no? Que era un invento del diablo. ¿Y qué pasó con este uso de la tecnología? Pues que finalmente hoy en día pues permite inclusive que la educación llegue a confines en las montañas, a lugares donde de otra manera no habría accesibilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? El uso de las redes sociales nos ha facilitado el mantenernos cohesionados.
a través, por ejemplo, del WhatsApp, por mencionarte alguna cosa. Y creo que es digno de destacar la labor que realiza Ari, porque él es el encargado finalmente de eslabonar todas estas partes, las grabaciones, por ejemplo, nosotros, en mi caso desde México y cada uno de mis compañeros desde sus países, enviamos las producciones y él se encarga de darle forma, ¿no? A este pequeño rompecabezas, de tal manera que sea disfrutable en el podcast. Obviamente la elaboración de un buen guión como también es esencial, pero el que se encarga de darle el toque y la magia, sin duda alguna, es Ari, y nos podemos mantener comunicados precisamente pues a través de las redes, ¿no? Cada quien hace uso de ellas de acuerdo a su interés, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su motivación, y para nosotros eso ha jugado un papel fundamental. Eso nos ha permitido mantenernos, justo como lo acotas, cohesionados. Ok, el genio y el que maniobra todo el proyecto, Ari. Qué bueno, o sea, al final se necesitan estos personajes. Muchas gracias, amigos. Ok. Gerardo, hace un momento habías comentado que, bueno, eres el, ¿cómo El decimos? abuelo, el abuelo. El conocedor, el de la experiencia, me gusta. Y que ciertas palabras y ciertas dinámicas de este proceso eran ajenas a ti, ¿no? Ahora que ya llevas 4 capítulos, ahora que ya escuchas tu voz y que lo promocionas con todos tus amigos y vecinos, ¿cuál ha sido esta experiencia? O sea, ¿qué has aprendido en estos 4 capítulos que son, me parecen, 3 meses de proyecto? No, maravilloso, porque aquí uno aprende mucho con estos jóvenes, porque de mi vida yo he sido declamador desde mi época de estudiante, y entonces pues eso me ha servido para poner en práctica la entonación, la respiración, todo lo que se requiere. La experiencia más satisfactoria es que el, el personaje principal del podcast se llama Ariel Dom. Entonces, él recibe todos nuestros audios. A mí me corresponde tener varias experiencias, inicialmente hacer el saludo, o a veces en la parte intermedia, hacer un comentario de algún poeta, o también declamar alguno de sus poemas. En el último capítulo se necesitaba una tonalidad diferente. Le mandé el audio a nuestro director y me dijo: Gerardo, bájele un poco al tono, haga esto. Y lo hice, y me fascinan cuando ellos le dicen a uno maravilloso. Eso a mí me llena el alma de mucho consuelo, porque es que te cuento, fuera del tema, no sé, pero esto es importante que lo escuchen, porque es que yo llegué al tema de la poesía hace 6 meses. Yo jamás había escrito poemas, tuve la intención, solamente declamaba. Y el 24 de octubre yo sufrí un infarto de miocardio. Estuve en una UCI 5 días. Apenas veía una pieza color blanco por donde usted lo mirara, unos aparaticos atrás, y uno aquí amarrado de todos estos cables por todas partes, y esperando que dejara de funcionar. Entonces ahí donde yo digo que comencé a hablar con Dios, y yo lloré solo en mi habitación, porque ahí aprendí a valorar la vida, aprendí a valorar a mis amigos, y solo recuerdo que intenté y comencé yo mismo a palabrear, a hacer mis versos, y le buscaba el ritmo. Y bueno, salí e intenté en un colectivo cultural, hubo una participación, me aceptaron, y tuve unos elogios que para mí eso no jamás se me olvida. Y en este momento yo no sé de dónde voy a poner tantos diplomas que he recibido, bendito Dios, porque la pared yo creo que hay como 60, 80
y el factor económico no alcanza para mandar a marcar todo esto, pero que son maravillosos. Cuando le llegan a uno reconocimientos de México, de Nicaragua, de Argentina, de Perú, de Colombia, hombre, bendito Dios. Y mis hijos quedan aterrados, uno de mis hijos quedan aterrados, papá, eres poeta, diga. Yo no lo digo, lo dice la gente que me escucha y que lee. Bendito Dios, y gracias a este programa, el podcast, gracias a nuestro director, que fue el que me encarriló y me ubicó para que me ingresara yo a Radio Poesía. Está viendo, estoy viendo, estoy. Y estos niños para mí, estos jóvenes para mí son unos maestros. Y yo los respeto y ¿cuándo voy a rechazar lo que ellos digan? Jamás. Porque es un aprendizaje muy hermoso para mí y estoy muy feliz. Claro que, qué bueno, o sea, qué bonita historia, ¿no? Porque al final, otra vez, digo, esta cercanía con la muerte que todos tenemos día a día y que me preocupa mucho porque se nos olvida, ¿no? En el momento que se nos olvida que mañana o en un segundo podemos morir, significa que no estamos viviendo, significa que no estamos aprovechando este segundo que tenemos ahorita de existencia, ¿no? Y sobre todo, o sea, que hayan construido un proyecto, otra vez, cultural, en mitad de una pandemia, ¿no? Creo que eso tiene mucho valor para la difusión y para sus ganas. Pero en ese caso, maestro Ariel, ¿no? Ovacionado por todos, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es el siguiente paso de crecimiento, diría, natural para literatura y Bueno, primero que nada, muchas gracias a mis amigos Esther, a Julián, a Gerardo por sus palabras y de verdad a todo el equipo, porque de hecho, ¿no? Aquí somos un equipo muy cohesionado y todos tenemos nuestro talento. Por ejemplo, aprecio la publicidad que realiza Roxy en Instagram, en redes sociales, el manejo, ¿no? La difusión de Oscar en Radio Poesía, la estupenda voz de Juliana, de Melissa, de Esther en las interpretaciones, Mauricio también en su interpretación y Gerardo pues también es el maestro. Yo considero que Gerardo es el maestro de las interpretaciones porque es un excelente declamador, de verdad, y en esa parte yo lo admiro mucho. Y también admiro mucho al equipo, ¿no? Como somos cada uno en literatura y café. Y bueno, con respecto a lo que se viene, bueno, aquí estamos ya conversando con nuestros amigos, pues para ver el tema de la secuencia de radio relatos. Ya lo anunciamos en este cuarto capítulo que salió en este viernes. Y bueno, va a ser la digamos que la teatralización de las obras que nos envíen dramaturgos noveles, guionistas noveles que recién están empezando. Vamos a empezar con una obra llamada Alguien me mira, que es escrito por una guionista y bueno, que nos ha facilitado este estupendo cortometraje, pero de verdad es muy bueno, es muy profundo y pues estamos preparándolo, estamos viendo, ¿no? Las maneras de cómo desarrollarlo. Queremos que sea toda una experiencia aplicando, ¿no? Todo el formato y la verdad que también se vienen grandes cosas. Por ejemplo, ¿no? Aparte de ello, tenemos pensado organizar festivales, ¿no? Que sea algo así como, porque yo creo de que el arte no tiene que ser como, ¿no? Como el cliché que a veces pensamos de que el poeta o el escritor tiene que, ¿no? Tal vez ser una persona pobre que no a la justa puede vender unos libros, ¿no? Yo pienso que eso no necesariamente tiene que ser, sino que tenemos que hacer como una especie de revolución, ¿no? De que en el futuro tal vez el arte pueda ser, ¿no? Factible, tal vez el escritor pueda escribir y hacer vivir de lo que, ¿no? ¿Por qué no? Sé que es un poco difícil ahora, pero no es algo imposible. Entonces es una de las ambiciones, bueno, tanto personales como también del equipo. Y bueno, esos festivales pues es parte para que no sea tanto así como el cultural que vemos, ¿no? Que se presentan los poetas, leen, ¿no? Y es un ambiente formal de culto, pero en este caso va a ser más que nada una especie de performance, ¿no? Pensamos de que, bueno, ahora más que nada por temas de pandemia será por videollamada, por Zoom o por Google Meet, en el cual el poeta o escritor pueda declamar su obra
y lo haga como suerte de performance, si quiere presentar algo más, un espectáculo, si quiere hacer algún malabar, es totalmente permitido, ¿no? O sea, queremos que en esa parte hacer del escritor un artista, más digamos que, así como existen en los conciertos, por ejemplo, ¿no? Incluso que el festival adquiere un poco ese ambiente, ¿no? Por ejemplo, vemos en los conciertos de rock, esos festivales que aparecen, ¿no? Los afiches con los logos de las bandas, ¿no? Como 60 bandas ahí, y pues, ¿por qué no así un festival, pero con los nombres de todos los escritores que se vayan a presentar, ¿no? Y es más, eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? Hacer esos festivales, también hacer entrevistas a escritores, a artistas, no solamente escritores, también a pintores, escultores, actores, ¿no? A través de transmisiones en vivo en Instagram, eso también estamos evaluándolo. Y también, ¿por qué no mezclar un poco de ASMR? No sé si tiene un poco de experiencia aquí, Daniel, con el ASMR. Podemos mezclarlo, incluso hacer un experimento aquí con literatura. Pero bueno, eso es algo que estamos, ¿no? Y más que nada, más cerca de lo que viene es el tema de los radiorelatos, ¿no? Entonces, le estaremos avisando de todas maneras, estaremos haciendo ya el tráiler respectivo y de por sí ya los invitamos a participar en la convocatoria que es hasta este 18 de junio. Ok, ya estamos a nada. Y qué bueno que, bueno, tomas el tema de que tenemos, al menos en esta región, la idea de que no se puede vivir de la cultura, ¿no? Y la gente que llega a vivir de ella, pues está estereotipado, ¿no? Es decir, trabaja o para el gobierno, o para la secretaría, o por el otro lado, su producto pensamos que es hasta de mala calidad, ¿no? O sea, es decir, si es un bestseller, es el producto más básico que podemos encontrar. Que vaya, al final es un escritor, eso creo que lo va a decidir el mismo lector y la sociedad que lo involucra, pero Esther, ¿por qué, o más bien, de qué está hablando el escritor latinoamericano? ¿Cuáles son las ideas que tenemos hoy en día y tú dirías que lo podemos maximizar para que sea un mejor producto de venta? Bueno, yo estoy observando que hay un compromiso social. Últimamente estoy viendo escritores, escritoras, por ejemplo, otro día conocí a una escritora, una poetisa salvadoreña, que es un país que, bueno, yo aprecio mucho. Y, por ejemplo, ella tiene un compromiso social con respecto a lo que está pasando ahí, ¿no? Y así veo que escritores hablan de la realidad, ¿no? Hacen un poco más, son más críticos. Y lo hacen, lo bueno es que a mí me gusta que se establezca esa crítica de un modo que, pues, uno lo deduce, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser claro, o sea, no es como un capítulo, ¿no? De un programa de moral o es un panfleto, sino que es algo en lo cual uno puede apreciar en el contenido una crítica y está implícito, pero si uno hace un análisis, ahí se da cuenta, ¿no? Esos detalles, pues, que lo hacen rico. Entonces, yo veo mucho eso, de que eso está empezando, aunque también debo ser sincero que veo a veces muchas, digamos que relacionado al tema del amor, el desamor, ¿no? Siempre lo clásico en ese aspecto, de por sí está bien, aunque también debo decir también de que hay un problema en los grupos ¿no? de escritores. Por ejemplo, vemos de que hay gente que les gusta, ¿no? O sea, estereotipar a lo que es el escritor, ¿no? O sea, o mejor dicho, ¿no? Si alguien, por ejemplo, pone una obra, pues a veces se burlan, o no, o a veces piensan de que necesitas muchos años para prepararte para ser escritor. Pero claro, claro, necesita preparación, leer, por supuesto, está leer, inspirarse, pero claro, entonces, a veces, pero también, o sea, prepararse mucho, yo tal vez pienso de que a veces estar tan fijo en lo que es la gramática, los puntos, que la coma, esto, pues a veces es como, ¿no? Querer construir, ¿no? A veces uno no quiere vivir, ¿no? En algo, tal vez algo sencillo, sino uno quiere tener una casa de 3 pisos para recién vivir. Entonces, sucede que a veces se la pasa uno, ¿no? Consiguiendo los materiales para construir y al final sucede que no construyes la casa. O se te va la vida en lo que terminas de construir la casa. Entonces en ese caso, ¿no? Yo lo que sugiero es que empiecen. Si ven que lo que escriben
lo comparten con sus amigos, con sus maestros, y dicen, no, está bien, claro, aprovechen ahorita las convocatorias. Antes era, digamos, un poco más difícil poder, ¿no? Llegar a ser conocido porque de plano tenías que ir a una editorial, ¿no? Mandar tu obra a una editorial, pero en este caso, ¿no? Aprovechen. Por ejemplo, yo he conocido amigos, amigas de que son buenos dibujando, buenos escribiendo, haciendo poemas, pero a veces no lo mandan porque dicen, no, pero esto, ¿no? Que, o tienen miedo tal vez, ¿no? De que el rechazo, pero igual láncense, ¿no? Y a veces, yo lo que digo es que a veces las oportunidades son como esos buses, esas combis que uno ve, que van llenos, están, digamos que repletos de gente, pero te conocen a tu destino y que tal vez no vas a encontrar otro de aquí a una hora. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que traer parte, pero la cosa es que uno tiene que llegar a lo que uno quiere, ¿no? Pero obviamente de la manera más sensata posible. Eso es lo que te puedo comentar. Sí, es un trabajo del día a día, ¿no? Y es un trabajo duro, motivacional y vaya, al final, reitero, no el amor al arte paga las cuentas, ¿no? No paga las deudas, pero sí alimenta el espíritu, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, o sea, tener un momento, tener 25 minutos para podernos sentar, tomar un café, poner el podcast de literatura y café, cerrar los ojos y dejarnos ir. Y nada más para entrar en la recta final, ¿cómo invitar a las personas a que se acerquen a la cultura? Me gustaría que cada uno dijera unas palabras para invitar a los pequeños, a los medianos y a los grandes a pensar, a meditar, a que se den otra vez esos 20 minutos de reflexión y que les cambie todo el día, ¿no? Que espiritualmente se sientan nutridos. Empezamos por Juliana. Bien, Juliana, por levantar la mano. Con los ojos levanté la mano. Bueno, algo que pienso que todos nos hemos dado cuenta en el último tiempo con lo que, digamos, la emergencia sanitaria que el mundo entero está viviendo, es como todos estos medios artísticos, ya sea una serie que uno vea, una película, un libro, la música, son un escape, son un medio para viajar, para salir de la casa, para tranquilizarnos un poco. Siento que de alguna manera alivia el espíritu y alivia la gran incertidumbre que toda esta situación nos ha causado a nivel mundial. Entonces siento que para eso también funciona el arte, para eso sirve el arte, para eso sirven estos espacios como literatura y café, como este canal con estas entrevistas que tú tienes, Daniel, como leer un libro, lo que sea que te guste, porque aparte el arte es tan diversa y tan rica que hay para todos los gustos, ¿sí? Seguramente vas a encontrar algo que te guste, entonces para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, los invito a que se animen dentro de sus propios gustos a encontrar ese alivio, esa calma, esa liberación, como ese viaje de la cotidianidad dentro de cualquier medio artístico o cultural que ustedes tengan a su alcance. Esa sería mi invitación. Gerardo, invítanos a escuchar literatura y café e incentivar a la gente a que se acerque a la cultura. Amigo que en estos momentos escucha literatura y café, no es tiempo de tristezas, no es tiempo de rencores, es tiempo de tolerancia, de respeto, de amor, de igualdad y de paz. En estos días de tanta crisis en nuestra amada Colombia, lo invito a tomarnos un café. Colóquese los audífonos y escuche Radio Poesía. Y verás el entretenimiento, el efecto de sonidos, lo rico, la aventura que vas a vivir. Se lo dice un señor de muchos años de edad que invita a los jóvenes a la reflexión, al amor, a la paz y a la concordia. Sintonice el podcast Literatura y Café y verás el cambio que habrá en tu vida.
música, poesía y algo más. Hijo, este pedazo lo voy a cortar y todas las mañanas lo voy a poner como despertador, de verdad, con esa voz, con esa entrega, de verdad. Voy a iniciar el día, pero excelente, Motivado. motivado justamente. Y hablando de motivaciones, Gracias, muchas gracias. Ariel Domtrus, invítanos a escuchar literatura y café, invítanos a reflexionar. Sí, sí, Daniel. Bueno, yo aconsejo a mis amigos que están empezando recién a quieren empezar en el mundo del arte, ¿no? Que tienen ya tal vez unos escritos guardados en la computadora, en el cuaderno, algunas pinturas ahí en el cajón. Atrévanse, den el primer paso, aprovechen estas convocatorias, dense la oportunidad de llegar en el mundo del arte. Miren, yo empecé recién en esto de las revistas, los podcasts, el año pasado. O sea, yo no llevo mucho tiempo aquí. Y miren, entonces, yo sé que el entorno puede ser un poco hostil, ¿no? Un poco la negación de los padres, o el hecho de que tal vez los amigos digan, no, pero ¿qué estás haciendo? Estás escribiendo, eso no sirve, ¿no? O, oye, pero te escribes, pero eso no te van a pagar por eso. Entonces, sé que puede ser un poco adverso al entorno, pero hazlo, haz lo que te gusta, ¿no? Y vas a ver que en el camino vas a encontrar a muchas personas que van a pensar así como tú y te vas a sentir que estás en el grupo que de verdad perteneces. Y yo te recomiendo empezar, ¿no? Consume todo tipo de cultura, no necesariamente tienes que consumir algo, ¿no? Un libro tal vez un poco complejo de leer, ¿no? Pues desde empezar a apreciar lo que ves en el bus al día, ¿no? Día a día, lo que cuando vas a trabajar o cuando vuelves, ahí puedes encontrar la inspiración en un parque, en un café, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? A no darse por vencido, a no dejar los sueños atrás, ¿no? Sé que ahorita estamos en tiempos difíciles, ¿no? Para todos, tanto a nivel familiar, a nivel personal, pero no hay que ser, digamos que un poco también tener en cuenta de que todo es un cambio, ¿no? Nada es, digamos que eterno, todo cambia y pues lamentablemente no hay muchas formas de cambiar, pero no queda de otra más que seguir. Y bueno, en este caso, amigo, amiga que me estás viendo, que nos estás viendo a todos nosotros, que somos una familia de literatura y café, te invito a enviar tu obra. Si quieres empezar, envíanos tu obra en nuestra convocatoria literaria hasta el 18 de junio. Eh, Búscanos como Radio Poesía y búscanos y entonces vas a poder encontrar nuestra convocatoria y manda tu correo, manda tu obra, nosotros lo revisaremos. Si es aprobado, genial, vas a escuchar tu obra interpretada por nosotros. De no ser así, no te preocupes. Si es que recibes tal vez, ¿no? Que no ha pasado el filtro tu obra, no te preocupes, no pienses de que es el fin, que no sirves para escribir o para el poema, ¿no? No te preocupes, inténtalo, sigue intentando, lee más, sigue cultivando tu talento y verás resultados muy pronto. Quisiera agregar algo y es invitar a todos y a todas las que nos están viendo a que nos sigan en Instagram. Ya sé que va a aparecer aquí en la descripción, pero igual lo voy a decir. Síganos en Instagram como @literatura y café podcast. Ahí subimos todas las convocatorias, subimos el enlace de cada capítulo, absolutamente toda la información sobre nuestro podcast. También nos pueden escuchar en Spotify como Literatura y Café. Y a través de Facebook o YouTube nos pueden encontrar en las redes de Radio Poesía. Eso es. Perfecto, están en todos lados ustedes. Y otra vez, qué bueno que dicen que no hay limitantes, ¿no? No hay limitantes de género, de edad, de ciudad, de circunstancias. El que quiere y despierta con las ganas de crear un podcast, de atreverse a proyectar la cultura, a invitar a la gente, aunque estén en diferentes ciudades y diferentes países, se puede, ¿no? Y necesitamos mayores canales y mayores espacios, porque me parece muy interesante lo que ustedes proponen de que
en corto tiempo hacer un proyecto, ¿no? Invitando a 400 poetas y hacer todo un show en mitad de cualquier ciudad grande, ¿por qué no? O cualquier recinto, cualquier estadio, para que la gente vaya a conectarse con ustedes, vaya a conectarse con la cultura y sin ponerle límites, llegar a lo más alto que se pueda, ¿no? Porque desgraciadamente no tenemos comparación, no hay muchos canales con quien comparar y la experiencia que están haciendo ustedes, pues son los pioneros. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Las redes sociales aparecerán abajo. Y nada más para concluir, Esther, las últimas palabras para invitarnos. Bueno, espero que no sean las últimas de las últimas, pero pues nada, dejar la invitación sobre la mesa y con mucho gusto les esperamos en Literatura y Café. Un abrazo con mucho cariño. Perfecto. Este video seguramente se va a volver viral y va a llegar a todas las ciudades y todos los rincones del mundo. Así que envíen sus correos y Gerardo. Y no olvide adquirir en las librerías de la Ciudad de México las novelas que impactan de Daniel López, escritor de la Edad Moderna. Muchas gracias, qué detallazo, de verdad. Eso. Nunca me publicito en mis videos y es la primera vez. Chicos, chicas, muchas gracias por haber estado aquí. De verdad, de todo corazón, espero que este proyecto que es Literatura y Café se expanda. Que la próxima vez que nos reunamos en alguna ciudad estemos hablando de que tienen 3 sedes, ¿no? Tienen una sede en Buenos Aires, tienen una sede en Ciudad de México, ¿no? Ya están recibiendo en Los Ángeles, en Estados Unidos, y que existe el patrocinio de muchas librerías, de muchas marcas, porque mientras más nos sumemos, la cultura tiene un mayor impacto y tiene mejor voz, ¿no? Y por gente como ustedes, no muere. Entonces, otra vez, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like, sigan a Literatura y Café y sigan leyendo, por supuesto. Muchas gracias, chicos. Un abrazo donde estén. Muy amable. Bueno,